Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy, para variar un poco e interrumpiendo lo que es el miniciclo de la ciencia ficción clásica, que posteriormente retomaremos con la última película de este miniciclo, que de las tres va a ser sin duda la mejor y que es una auténtica maravilla de film, ya la reseñaremos después de este vídeo. Hoy he estado en el cine, para variar ya os digo, y he visto una película, pues ya os digo, de estreno. La estrenaron realmente el viernes. Cuando estoy grabando este vídeo, estamos a sábado por la noche, madrugada del sábado al domingo. Y quiero hablaros de una película que ya os digo, he visto de estreno en el cine. Y la sensación que he tenido, además de estar, pues como las últimas veces que me ha pasado en el cine, prácticamente solo, porque yo creo que la ausencia a las salas de cine ya realmente es muy preocupante, pero debido a la ínfima calidad de muchos de los productos que Hollywood o incluso otras industrias cinematográficas nos ofrecen, lo encuentro completamente comprensible. Y bueno, pues he ido al cine, ya os digo, y he visto una película que realmente yo me esperaba que fuese muchísimo mejor, sobre todo después de los antecedentes que tenía, de los precedentes que tenían, mejor dicho, de los antecedentes cinematográficos que tenía esta saga. La saga del planeta de los simios realmente pues es una saga que no ha sido, os lo voy a ser completamente sincero, como siempre, no ha sido realmente de mi agrado dentro del mundo de la ciencia ficción, aunque reconozco que la gran película que en 1968 filmó Franklin Schaffner con Roddy McDowall y con Charlton Heston, perdón, es una auténtica maravilla, es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, seguida por 4 secuelas ya de una calidad bastante inferior. Pero las películas que para mí fueron una auténtica sorpresa, que fueron en el 2011, 2014 y 2017 o 18, si mal no recuerdo, aquella del origen del planeta de los simios, el amanecer y la guerra del planeta de los simios, para mí fueron 3 obras realmente extraordinarias, muy por encima en calidad de la media de las películas originales. Rara vez los remakes o las nuevas versiones superan a las originales, pero los directores, sobre todo Matt Reeves, el director de las 2 secuelas del origen del planeta de los simios, me parecieron 2 películas sobresalientes. La guerra del planeta de los simios la tenéis aquí comentada en el canal hace ya muchísimo tiempo. Y hoy he ido a ver pues la que es la tercera secuela o la cuarta película dentro de la nueva franquicia del planeta de los simios, que es El reino del planeta de los simios. Cuando yo he salido del cine de ver esta película, pues tengo que deciros que tengo sentimientos encontrados. Es una película que, desde un punto de vista visual, desde un punto de vista de la fotografía y la planificación, es una película totalmente sobresaliente. Es una película que tiene un guión, tengo que decirlo, que es brillante, es muy bueno sobre el papel. Tengo que decir que los efectos visuales son absolutamente inmejorables. Yo creo que la magnificencia con la que están filmados o que están creados por ordenador los simios, además con un realismo extraordinario y que incluso ese realismo ya se transmite en los ojos, en las miradas. Ahora hablaremos del apartado interpretativo porque os puedo decir que no tiene desperdicio, pero es una película que es muchísimo mejor sobre el papel que en la dirección. El director de esta película es un tal Wes Ball, que yo pues se puede decir que he visto muy poquitas películas de él, que es esa trilogía de películas que son las del Corredor del Laberinto, creo recordar, que fueron 3 películas, bueno, de cine adolescente, que se puede decir que beben mucho de aquella saga de Divergente y sobre todo también de esta estupenda saga. Ya la comentaré un poquito más adelante porque yo creo que también no tiene desperdicio, es una muy buena saga, que es Los Juegos del Hambre. Pero tengo que reconocer que también Wes Ball en esta película le ha faltado garra y contundencia. Esta película, que es brillante desde un punto de vista conceptual por todo lo que nos cuenta, ya os digo que el guión es muy bueno, pero no es tan bueno a la hora de filmarla y a la hora de crear las imágenes para poder plasmarla y contarla al espectador. Me explico. El guión está plagado de situaciones, de personajes interesantes y de diálogos que yo creo que se ajustan muy bien a lo que es la trama y son los justos y necesarios. Pero hay no pocas secuencias que, bajo mi punto de vista, deberían de haber tenido más protagonismo los diálogos, aunque yo no entiendo la costumbre del Hollywood de hoy de acotar
los diálogos entre los personajes hasta prácticamente reducirlo a la mínima expresión, cuando desde un punto de vista visual tampoco nos están narrando mucho, y parece que el espectador tiene que ir deduciendo constantemente lo que está pasando en la película sin que te enteres respecto de los protagonistas. Y es una de las cosas que más rabia me da, pero es un mal extendido en los films de hoy. Parece que muchos directores es como si se negasen directamente a llenar sus películas de diálogos, a veces necesarios, puede que a veces innecesarios, pero que tampoco tienen las películas una calidad visual, o que los directores no se recrean en el apartado visual desde un punto de vista narrativo. Es decir, no crean una historia fabricando imágenes, no son directores visuales, son directores narrativos, pero también en lo que se refiere a la contundencia en la narración se quedan cortos. De El reino del planeta de los simios, y os tengo que decir que esta es una review que va a ser sin spoilers, no voy a revelar puntos importantes porque evidentemente se trata de una película de estreno, no es un clásico de hace ya 20, 40 o 60 años, que seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto y que por lo tanto podemos analizar y comentarla exponiendo cosas de la película. Pues solo voy a revelar cosas muy puntuales pero que no revelan cosas de la trama importantes. Tengo que deciros que es una película que le falta garra, que le falta fuerza narrativa. La narrativa se puede decir que al igual es prácticamente un caso palmario y un caso que yo creo que ya os digo que es un denominador común en el Hollywood de hoy. Tenemos productos cinematográficos de una opulencia visual fantástica, pero a la hora de dirigir a los actores o de contar la historia del guión, los directores se quedan cortos. Al igual, por ejemplo, que os dije en la película de estreno, vamos, no de estreno, sino más moderna que he comentado en las últimas semanas, la película de Barbie, es una película que nuevamente tiene un empaque o tiene una carrocería de Lamborghini, pero que el motor es el de un 600. Es decir, le falta agilidad en la narración muchísima. Es una película que se toma su tiempo, dura 2 horas, cerca de las 2 horas y media de metraje, es decir, un metraje más que suficiente para habernos contado una auténtica epopeya. Pero ¿cuál ha sido mi decepción al ver que el guión, bajo mi punto de vista, parece el de una película de serie B? Y ahora que estamos comentando el ciclo de ciencia ficción clásica, os tengo que decir que en películas en las que los directores de antaño, como Richard Fleischer o como James Whale o como Byron Haskins, que realmente pues no necesitaban amplios metrajes para describir el guión que tenían que plasmar o el guión que tenían que filmar, les bastaba 1 hora y media, 70 minutos, 100 minutos como mucho, raro es aquella que llegaba a las 2 horas, pero es que los directores de hoy necesitan 2 horas y media para contarnos un guión realmente sencillo, que tiene su mensaje y tiene su intrínculis, es decir, tiene su desarrollo de personajes, pero que realmente no da para mucho, porque lo que nos están contando en el fondo va a ser una repetición de esquemas sobre lo mismo. Me explico, y ya os digo sin revelar spoilers. Las películas del planeta de los simios siempre habían sido, o se habían filmado, narrado, mejor dicho, desde el punto de vista, evidentemente, del mundo, ese nuevo mundo apocalíptico o post-apocalíptico de los simios, que son los personajes que censuraban o que denunciaban aquello que hacían los hombres. Acordaos de la película original de Franklin Schaffner del 68, que tenían a los hombres enjaulados, porque eran peligrosos, porque podrían provocar guerras, porque tenían armas, porque eran seres maquiavélicos y malvados. Pero es que os voy a decir una cosa, cuando los simios va pasando el tiempo y se van, digamos, evolucionando como sociedad, van a cometer los mismos errores que los hombres. Los simios siempre en las películas del planeta de los simios, valga la redundancia, realmente denunciaban la situación que tenían los hombres, es decir, por ser personajes malvados y muy peligrosos. Pero es que cuando los simios van evolucionando en su historia, porque esta historia se puede decir que es una continuación directa de la guerra del planeta de los simios, en la película llegarán a cometer los mismos errores que los hombres. Si lo que es la historia de la humanidad se ha caracterizado por el dominio del ser humano sobre el resto de animales, el resto de cosas, incluso el resto de sus hermanos, llegando a esclavizarlos. Ahí están, por ejemplo, civilizaciones como la egipcia, que estuvieron esclavizando a los hebreos, que contaban con miles y miles de esclavos para la construcción de sus monumentos. Por tener un ejemplo,
En el reino del planeta de los simios se puede decir que los simios van a cometer los mismos errores que los hombres. En el reino del planeta de los simios se van a establecer por tribus, se van a establecer como sociedad estratificada. Es decir, que algunos pueblos, llamémoslo así, van a ser más fuertes, más poderosos y tendrán una tecnología más avanzada que la del resto de tribus. Eso provocará que las tribus más listas intenten esclavizar a las que son las más pobres, las más decadentes o las más humildes. Es decir, todo aquello que denunciaron los simios y que denunció César en la anterior trilogía y que decía que aquella consigna, me acuerdo que era simio no mata a simio, en el que todos los simios eran iguales por el mero hecho de nacer, por su nacimiento y por sus, llamémoslo así, derechos, aquí todo esto ha desaparecido. César ha fallecido, la película, eso os puedo decir, no es un spoiler, pero empieza, digamos, con el fallecimiento de César y cómo le están quemando en una pila, y hay un cartel que pone muchísimas generaciones después, es decir, han pasado, se puede decir que seguramente cientos de años después del fallecimiento de ese Mesías que podía ser César en las películas originales de la trilogía del planeta de los simios, de la trilogía moderna. Pero aquí en esta película ya los simios se han dividido. Ya no están todos juntos, han creado pueblos, han creado ciudades, han creado, digamos, estratos sociales. Y evidentemente los más poderosos se van a aprovechar de los más débiles y de los más humildes. Es la historia de la humanidad. En esta película, que ya os digo es muy conceptual, se estudia, valga la redundancia, el concepto de desigualdad. Es decir, nuevamente se está en una sociedad en la que el simio más fuerte dominará al simio más débil. Es decir, se parte de una idea muy buena. Ahora, todo depende de cómo lo desarrolles. Y yo creo que Westball no es ni el mejor director para estas películas y el resultado de la película lo dice. Es un guión que se podía haber profundizado en este concepto de una manera más visceral, en el sentido de sacarle más jugo. Se podría haber revelado incluso una crítica social a lo que es nuestro modo de vida de Occidente, por así llamarlo, a lo que son la lucha de clases. Vamos así a decirlo desde un punto de vista, yo os digo, conceptual. Pero realmente se ha mostrado en la película como mucho más superficial. Hay una raza de simios que domina a otra raza de simios más débil, por así decirlo. Pero no se ha profundizado ni en el porqué, ni es hecho, ni los simios han hecho autocrítica de todo ello. El protagonista de la película es un simio realmente muy, vamos así decirlo, idealista, valiente, con muy buenas intenciones, llamado Noah. Y además en esta película también tenemos otro concepto, pero no lo suficientemente desarrollado, ya os digo, que es el camino del héroe. Noah pertenece a una tribu de simios, aparentemente son chimpancés, que se dedican a la cetrería. Y entonces, pues, debido a una serie de circunstancias, que evidentemente no os voy a contar, pues tiene que emprender un largo viaje que le va a cambiar por completo lo que es su visión de esa sociedad de los simios que hay realmente en ese reino o en ese mundo post-apocalíptico. También se encontrará con una mujer humana, que os puedo decir que nada es lo que parece, y que durante la película tendremos diferentes puntos de inflexión en la narrativa y en el desarrollo y puesta en escena del personaje femenino, porque ya os digo, nada es lo que parece. Parece que es una mujer que está desamparada, que no sabe hablar, que no es inteligente, porque, como hemos aprendido de las anteriores películas, se creó un virus que potenció la inteligencia de los simios, pero que a los hombres realmente era el efecto totalmente contrario. Pero que esta mujer realmente tiene unos planes muy definidos, planes que yo os digo tampoco os voy a contar, porque si no sería ya desentrañar y despedazar todo lo que es la película, destriparla. Pero se puede decir que no es la única humana de la película. Pero claro, lo que se nos va a presentar va a ser de repente en su viaje, ese viaje iniciático, viaje del héroe que tiene Noah, se va a encontrar con una tribu, vamos a así decirlo, como más avanzada y con más ambiciones que la suya propia, completamente distinto. Y claro, de ahí que ya conceptualmente lo que es la mente de Noah, del simio protagonista de la película, va a ir cambiando, va a ir evolucionando y se va a dar cuenta de que ese mundo idílico en el que parecía vivir al principio del film
va a cambiar estrepitosamente y que le va, digamos, a cambiar todo lo que es la percepción de todo lo que es el mundo de los simios. Se va a encontrar con un reino totalmente distinto. En algunos aspectos a mí me ha recordado la película, no en la violencia ni en la puesta en escena, porque claro, no es tan visceral ni tan contundente, a Apocalipto, la obra maestra de una de las obras maestras de Mel Gibson, en lo que se refiere a aquella tribu maya que se dedicaba, por lo menos ya no en la historia, sino en la película, espero que no os ofendáis, evidentemente todos los que estéis en Latinoamérica, solo os cuento lo que había en la película de Mel Gibson, que la tribu maya había esclavizado a una tribu de cultura, rango y tecnología inferior. Pues aquí nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿Y os acordáis el personaje protagonista de Apocalipto? Pues se va a aparecer de una manera muy similar al personaje de Noah, al simio protagonista de este film. Pero claro, no de una manera tan visceral, tan sangrienta y tan violenta como en la película de Mel Gibson. Esto es una película que es de la 20th Century Studios, es de Disney. Por lo tanto, es mucho más liviano en lo que se refiere al contenido violento, que realmente pues no hay mucho, hay muy poquito. Es decir, ante el reino del planeta de los simios estamos ante una película meramente de aventuras, en el que se puede decir que el concepto de violencia, bueno, digamos que está bastante cuidado, y que han tenido, digamos, valga la redundancia, mucho cuidado en las secuencias de no mostrar más de lo necesario. Pero sigo diciendo que creo que es una película que en cuanto tiene un poquito de riqueza argumental que llevar a la pantalla, que desarrollarla, digamos que potenciarla, el director se queda en agua de borrajas. Y claro, yo creo que viendo películas del cine contemporáneo, cuando he ido al cine o cuando yo creo que la película ha podido resultar de mi interés, es algo que sigue siendo un mal mayor en el cine de hoy. Es decir, los presupuestos que baraja el Hollywood actual son realmente magníficos. Y claro, toda la tecnología usada yo creo que es absolutamente fabulosa. Ahora, en lo que se refiere a la que es la realización de la película, yo creo que Wes Ball no es que no dé la talla, no es que no sea el director idóneo para esto, es que yo creo que no le ha sabido sacar a un jugo a un guión que sobre el papel ya os digo que era muchísimo mejor. Desde un punto de vista interpretativo, con todo esto quiero decir que la realización para mí en esta película es insuficiente. Y es el auténtico talón de Aquiles que tiene el film. Y eso que Wes Ball en esta película se nos presenta como un buen director de actores. Porque lo que es el grado de la interpretación en este film se puede decir que está basada en la mirada. No en los efectos especiales de los gestos de los simios y de los monos, que están conseguidísimos. Yo ya os digo, aquí evidentemente la tecnología de la captura de movimiento da un paso más en su evolución y nos muestra a unos simios con un grado de perfección absolutamente inusitada, y además que sorprende verlos muchos en la pantalla, porque realmente es como si los simios cobraran ya no un protagonismo propio, que son los protagonistas de la película, evidentemente, sino que parece que son auténticamente reales. Y yo creo que visualmente la película cumple y muchísimo. Ahora, como digo con la realización, se podría haber sacado más jugo a lo que es la representación visual en lo que se refiere a ese mundo posapocalíptico, seguro. En la interpretación ya os digo que los efectos especiales cumplen, pero la interpretación de los actores está basado en las miradas. Es una película muy de miradas, porque si os dais cuenta, el personaje Noah, el protagonista, incluso la chica protagonista, tienen unos juegos de miradas, ya no entre ellos, no es porque haya nada, pero sí que hay, o se puede decir que se entienden mirándose siempre a los ojos. Incluso hay una secuencia en donde se encuentran por primera vez y que la mujer humana, la chica, tiene pues una especial, vamos así decirlo, dificultad para relacionarse con los simios, porque no quieren dar a entender su supuesta inteligencia que luego posteriormente será revelada. Y claro, con las miradas se dicen todo. En el supuesto de que este chico simio, Noah, le echa para que la chica coma pues trozos de comida, trozos de frutos que hay en los bosques donde
el camino del héroe se va desarrollando. Y claro, la chica empieza un poco como a coger esa fruta, a desconfiar, pero siempre mirándole los ojos a Noah. Y Noah está constantemente mirando a la chica. Es como si estuvieran comunicando y expresándose cosas con solo la mirada. Es como si cada uno de ellos supiera cómo va a actuar el otro con solo mirándose a los ojos, con solo mirarse a los ojos. Es decir, es una película en la que los ojos de los simios dicen mucho más que sus palabras. Incluso el personaje, el villano principal de la función, yo creo que, bajo un punto de vista, nuevamente tengo que decirlo, conceptual, es más interesante que el protagonista. Porque nosotros pensamos en un primer momento que efectivamente es un villano, pero que luego nos damos cuenta de que los chimpancés, o mejor dicho, los simios, empezarán, al igual que el hombre, a lo largo del tiempo y a lo largo de su humanidad, mejor dicho, a lo largo de la historia de la humanidad, a corromperse cuando tienen el poder. Y a ser cada vez, vamos a decirlo, más ambiciosos y también más peligrosos. El villano de la función, un personaje llamado Proteus, o Prometheus creo que se llamaba, realmente se nos revela como el personaje que más miga puede tener dentro de la película, porque es especialmente ambiguo, se nos presenta como un líder revolucionario, como un líder muy ambicioso, pero que detrás de esa ambición tiene un porqué. Es el personaje de toda la película, yo creo que el más trabajado. Y es una lástima que en ese sentido no haya aparecido antes en el metraje, porque podría haberle dado mucho más la réplica al personaje protagonista, a Noah. También la película tiene una gran abundancia, es una película claramente de exteriores, aunque muchos de ellos están modificados digitalmente, sobre todo para darnos muestras de ese mundo posapocalíptico, en el que ciudades, en el que pueblos, en el que incluso estadios de fútbol, o estadios más o menos de deportes, se nos ve como la vegetación ha ido comiendo terreno a todo esto. Es decir, es un escenario muy posapocalíptico, donde los hombres, el hombre pues ha quedado reducido prácticamente a grupúsculos y se supone que el mundo, el planeta está dominado por los simios. Pero ese concepto también va a ir variando a lo largo de la película, porque ni los simios dominan tanto como nosotros creemos en un principio, ni los humanos son tan indefensos, sobre todo se nos revelan muchas cosas al final, ni los humanos serán tan indefensos como desde un principio cabría revelar. Y en ese aspecto yo creo que en el desarrollo de la historia Wedge Ball acierta, en el que acierta porque nos da un punto de vista muy ambiguo respecto de cómo están evolucionando tanto la civilización de los simios como la civilización de los humanos. Pero, por desgracia, cuando ya está llegando al final de la película, o mejor dicho, cuando ya ha llegado al final de la película, el mensaje que se nos da vuelve a ser siempre el mismo. ¿Pueden volver a convivir los hombres y los simios? Por supuesto. Pero eso sí, ¿en qué condiciones? Porque como los protagonistas, Noah y la chica, se van a preguntar, ¿podemos estar realmente todos en paz? Por supuesto. Pero ¿son los hombres realmente tan belicosos como se pensaba en el resto de la saga? ¿Y los simios son tan pacíficos como siempre aparentaban? No. El reino del planeta de los simios es una película de falsas apariencias. Y esto yo creo que ya os digo también es más mérito del guión que del director y de su realización. Porque se nos presentan ya también un concepto en el que la ambigüedad o la definición que había al principio de la saga entre el bien que representaban los simios, la naturaleza, la expansión, la libertad, la inclusión también, gira totalmente porque también el hombre no es ese monstruo que cabría esperar. No es ese hombre, no es esa persona, no es ese ser que crea guerras y lo destruye todo. Es más, ya os digo, cuando los simios van poco a poco evolucionando, realmente nos daremos cuenta de que ellos se empezarán a convertir en aquello en lo que han perseguido durante tanto tiempo. La figura de César, aunque ya no está en la película, es como un telón de fondo. Es un personaje que aunque ya no esté, está siempre presente, aunque desde un punto de vista de idealismo está presente en el simio protagonista que es Noah, en el chimpancé protagonista. Además es que los rasgos de Noah son prácticamente idénticos a los de César.
Más, yo estaba viendo al personaje, al chimpancé protagonista, al simio protagonista, que es Noah, y diciendo, es que estoy viendo al personaje de César. O sea, exactamente igual. Yo creo que han querido hacer como una, vamos a decirlo, una encarnación del propio César, posiblemente, porque César empezó siendo un simio que desde el principio del origen del planeta de los simios, luego al amanecer, fue evolucionando hasta que se creó un personaje con una gran sabiduría, con una gran templanza, pero siempre al principio con una gran inocencia, pero que va despertando al mundo, en el mundo de los humanos. El personaje de Noah es totalmente lo contrario. Es un simio que también es idealista, tiene ganas de ver mundo, etcétera, etcétera, pero va despertando en el mundo de los simios, no en el de los humanos. Y ojo, se podrían establecer paralelismos entre el mundo de los simios en esta película y el mundo de los humanos en las anteriores. Porque ya os digo, todos los simios dejarán de estar unidos y, como dicen, divide y vencerás. La división en el reino del planeta de los simios, en el mundo del planeta de los simios, es más que palpable. En ese sentido, yo creo que el reino del planeta de los simios triunfa, pero siempre yo os digo desde el punto de vista conceptual. Es un concepto en la división de clases, de tribus, que yo creo que podría haberse incentivado o se podría haber desarrollado mejor. Me explico. En esa división que existe en el mundo del planeta de los simios, digamos, en tribus, se podrían haber definido mucho mejor estas. ¿Por qué? Porque hay algunas tribus que están para servir a otras, hay algunas tribus que están como esclavizadas por otras, pero eso sí, se podría haber definido mejor cada tribu por características, costumbres, tradiciones. Se nos presenta un mundo del planeta de los simios estratificado, pero nuevamente, como ya os dije en Barbie, no se profundiza. Y eso que ya os digo, tenemos 2 horas y media de metraje. En la realización, que ya os digo es el punto más débil de esta película, hay tiempos muertos. Es decir, hay secuencias que no te dicen absolutamente nada, que se dedican un poquito a lo que es la belleza contemplativa del paisaje, a diálogos un tanto, no voy a decir insulsos, pero que tampoco tienen mucho fundamento. Hay otras secuencias que se le debería aportar más diálogos para que los personajes no fueran tan ambiguos y que el espectador no tuviese que estar como pensando o intentando razonar qué es lo que ha querido decir ese personaje, qué es lo que ha querido decir este simio, qué es lo que ha querido decir el otro. Es decir, ¿qué les cuesta a los directores de hoy, francamente, desarrollar más los personajes? Sobre todo cuando la crítica a lo que es la sociedad actual está presente en la película. Si los simios van a cometer los mismos errores que los humanos en su evolución y en su camino por controlar el planeta Tierra, ¿por qué no se aprovecha todo esto para definir más todos esos problemas y de una manera establecerlos de una manera más contundente? Es que yo es algo que en ese sentido, pero claro, eso es trabajo de preproducción entre el guionista y el director. Pero se ve que ha habido mucho trabajo de planificación técnica, pero no de planificación argumental. Es decir, de redefinir un poquito, no el guión, los diálogos, con tal de que el espectador quede o tenga la impresión de que se le quedan absolutamente claros todos los conceptos de este mundo, de esta sociedad del planeta de los simios. No nosotros que tengamos que estar adivinándolo como por ciencia infusa. En ese sentido, El reino del planeta de los simios es una película muy destacable, es decir, en el sentido de que tiene una historia muy notable, pero no está bien filmada. Desde un punto de vista técnico, ya os digo que podemos hablar de una producción en el Hollywood de hoy con esos avances en los efectos visuales tan increíbles. Si el otro día os comentaba El hombre invisible, que era una película que ya, digamos, en 1933 se dio un salto en efectos visuales importante, aquí, respecto de la anterior saga, de las 3 anteriores, también se ha dado un salto muy importante. Es decir, los simios ya parecen reales. Tú estás viendo la película, estáis viendo la película, y dices, es que me estoy creyendo que ese simio, con esos movimientos, es auténtico. Incluso el villano de la función, este líder, digamos, un tanto populista, que ansía un poder dentro de la jerarquía más alta de las tribus del planeta de los simios, lo que es, por ejemplo, las miradas, lo que es la tez del rostro, lo que es el pelaje, el cuerpo, o sea, tiene un grado de perfección y sobre todo los ojos ya
Yo me acuerdo de las primeras películas en las que la captura de movimiento de los personajes era protagonista, en el que se utilizaba, que los ojos de muchos personajes parece que estaban como mirando al limbo, como mirando hacia ninguna parte. Eran como maniquíes, se notaba que eran muñecos. Sin embargo, en esta película ya están mirando de manera de frente, por ejemplo, al personaje que tienen delante, en las secuencias de diálogos, saben mirar hacia los lados con una expresión de desconfianza, de temor, de terror. Es decir, ya se está perfeccionando esa captura de movimiento de un modo tan absolutamente brillante, que te crees perfectamente que la película está protagonizada por chimpancés de carne y hueso. Es realmente una sensación que dices, caray, me impacta, porque estás viendo a un simio, a un chimpancé, le estás oyendo hablar. Parece que mira perfectamente alrededor, las garras, lo que son las uñas, el pelo, o sea, tiene un grado de perfección maravilloso. Cuando montan, por ejemplo, a los caballos, parece que son simios auténticos que están sobre los caballos. Luego también hay una tribu de gorilas, también hay un personaje que yo creo que es fascinante, el estilo de Sabio, de Doctor Sabio o algo así, perdón, de Doctor Sabio, como de persona que ya muy anciano, un orangután, que mira con los ojos a Noah, que le está escudriñando con la mirada, que te da respeto porque dices, caray, es que ese simio me está mirando, parece que ahora dices, caray, es que ahora si veo por televisión un simio, un chimpancé, un orangután, un gorila, parece que me está recordando al personaje porque, o sea, la perfección de los efectos especiales es increíble, pero absolutamente increíble. También las águilas. Ya os digo que hay uno de los personajes de la película que se dedica a la cetrería. Las águilas, cómo se posan en el brazo, que eso lo vimos en el tráiler, cómo se posan en el brazo del simio. O sea, eso está hecho con un grado de perfección. O sea, el Oscar a los mejores efectos especiales se le tendrían que ir dar a esta película ya. O sea, ya mismamente porque es impresionante. Pero claro, ese es mi dolor, por así decirlo. Como con un apartado técnico tan maravilloso, el director no trabaja el guión de una manera más profunda. O sea, si esta película tuviese una planificación visual incluso más arriesgada, más contundente, se hubiesen desarrollado algunas secuencias de diálogos y también se hubiese acotado un poco el metraje puliendo esos puntos muertos, podríamos estar hablando de una película incluso superior a la de la Guerra del Planeta de los Simios, donde tenemos un héroe que va a ir evolucionando, que se va a encontrar con situaciones, con personajes ambiguos, pero que luego van a tener sus giros argumentales. Es que es una lástima que esta clase de productos Hollywood no lo pueda pulir. Yo soy productor, francamente, yo soy productor, y me presentan esta película y digo, muy bien, pero hay que ajustar unas cuantas tuercas más. Yo creo que los productores hoy en día de Hollywood, cuando dan los presupuestos tan gigantescos para producciones de este tipo, están más dedicados a la creación o a preocuparse por el dinero que por dar un producto artístico pulido. Me da la sensación que El reino del planeta de los simios es un diamante por pulir. Y es una pena que yo creo que teniendo las herramientas Hollywood hoy en día para ello, o no, pudiera hacerlo. Yo creo que Wedgeball hace un buen trabajo visual, pero no excesivamente argumental. Le falta contundencia y le falta profundidad en todos los aspectos y en todos los conceptos que se muestran en la película. De largo. De largo. La que podría haber sido una película de 9 o 9,5 se queda para mí en un 7, 7,5. No es que haya salido decepcionado del film del todo, pero yo exijo a Hollywood más contundencia por parte de sus directores. Es El reino del planeta de los simios una película demasiado conservadora, poco arriesgada en su planteamiento. Es decir, cuando Noah sale de su tribu, de su zona de confort, por así decirlo, para vivir una maravillosa aventura, ahí la contundencia tenía que haber estado más. Una selva o una jungla o unos bosques que él atraviesa, que hubiesen sido, digamos, como un enemigo más. Es decir, ya que sale de su zona de confort y que hay un mundo por explorar, esa exploración tendría que haber sido más, vamos a decirlo, peligrosa para el protagonista. Es decir, tenía que haberse enfrentado, digamos, a los elementos. Porque todo eso es lo que forja la voluntad de un héroe. Y claro, como héroe, Noah se nos queda cojo. Tiene un final, vamos a decirlo, happy end,
para todos los públicos. Y bueno, francamente se sigue pareciendo en eso a Apocalipto. Pero yo creo que por mi parte, El reino del planeta de los simios se queda en notable raspado. En una nota de notable raspado. Ya os digo, y en resumen, El reino del planeta de los simios es una película que prácticamente yo podría estar hablando ahora mismo aquí en el canal mucho más tiempo. Si se hubiesen ajustado un poquito, ya os digo, las tuercas que he dicho. Si la dirección hubiese sido con más personalidad y no tan genérica. Una dirección de carta blanca. Esta película, os voy a decir, que la coge Catherine Bigelow, la directora, la que fue mujer de James Cameron, que realizó películas de acción como Acero Azul o como En Tierra Hostil, que es mucho más una película bélica más realista de personajes, que ganó el Oscar en el 2009, quiero recordar, 2009-2010, y te hace una película brillante. Esta película te la coge Todd Phillips, el director, por ejemplo, de Joker, y profundiza más en la psicología del personaje, del villano, que aparentemente es muchísimo mejor. Esta película te la puede coger, y estoy obviando los directores más conocidos, ojo. Esta película te la hace J.J. Abrams, por ejemplo, el director de Super 8, y yo estoy seguro que hubiese convertido esta película, digamos, en un, vamos así decirlo, plebiscito sobre cómo trasladar una película de corte nostálgico, como son la de los planetas de los simios, que ya lo hizo en Super 8 y en Star Trek, y te lo hubiese convertido en una producción con unos personajes que se mueven más por unos ideales más nostálgicos. Y a la postre, muchísimo más profundos que los mismos. Y fijaos que no estoy nombrando, ya os digo, a directores conocidos. J.J. Abrams, Todd Phillips, Catherine Bigelow, directores que no son de primera fila, pero sí que tienen una valía ya más que demostrada. Evidentemente, si esta película te la coge un Christopher Nolan o un David Fincher, pues evidentemente te la transforma en algo maravilloso. Pero claro, nuevamente se queda un poco en el quiero y no puedo. Aún así, yo creo que El reino del planeta de los simios es una película, en resumen, y ya para terminar, es una película disfrutable, es una película que se ve con agrado, es una película que te recreas realmente lo que es los ojos, la mirada, por esos paisajes también llevados, que tienen un protagonismo maravilloso. En ese sentido yo creo que bebe mucho de la película de Franklin Schaffner, del 68, de la película El planeta de los simios original. Y es una película que también tiene reminiscencias de esa obra, esa pequeña obra maestra de Franklin Schaffner. Pero es una película que en el punto que, digamos que a favor tiene todo esto, pero en contra tiene una realización, digamos, que va como una montaña rusa, tiene muchos altibajos. Tiene unos diálogos que en ciertas situaciones clave no están a la altura de lo que cabría esperar de una superproducción de esas características, y que es una película que arriesga poco, en el sentido de que a la historia se la podría haber sacado mucho más. Ya os digo, el motor de un 600 en una carrocería de Lamborghini o de Ferrari, pero es que ese motor 600 se podría haber sustituido por un motor un poquito más fuerte de un Renault 12, por así decirlo, y la película hubiese funcionado muchísimo mejor. Pero bueno, es la impresión que tengo mucho en las películas de cine moderno, la misma impresión que me lleve con la de Aquaman, El reino perdido. Teniendo una puesta en escena, teniendo todo lujo de detalles técnicos, no se aprovecha la historia para transformarla en algo épico. Es decir, la epicidad que tenía la guerra del planeta de los simios y el amanecer del planeta de los simios ha quedado olvidada. Es una epicidad la de esta película, digamos, diferente, más de andar por casa. Y siendo una película que parece que el viaje del protagonista es hacia tierras muy lejanas, parece, debido a la poca contundencia de la realización y de la poca garra, que parece que el chimpancé protagonista va de la selva de su tribu, de su casa, a la selva de al lado. No da la sensación de gigantesco viaje a lo largo de cientos o de decenas y decenas de kilómetros. Pero claro, todo ese, ¿cuál es el problema? La realización. La banda sonora tampoco se aprovecha ni de modo trágico, ni de modo épico, ni de ningún modo. Es una banda sonora muy genérica también. Es decir, no se acentúan los momentos clave con una, digamos, con una utilización de la banda sonora también más contundente. Yo creo que El reino del planeta de los simios es una película que está bien realizada.
Es una película que se queda a las puertas de haber estado a la altura de sus predecesoras, o de las películas, ya os digo, sus antecesoras, de las películas que formaron la trilogía terminada, culminada por Matt Reeves. Y es una película que yo creo que, pudiendo haber sido sobresaliente, se quedó en un notable raspado. Y ya os digo, porque la labor de efectos visuales es absolutamente maravillosa. La dirección de actores está bien realizada, también es notable, pero a la hora de narrar los acontecimientos a mí me falta energía en muchas situaciones. Y evidentemente limar los tiempos muertos. Sobran planos de los protagonistas a caballo y faltan planos de diálogos en el que la definición de las situaciones quede mejor establecida. En ese sentido yo creo que fracasa El reino del planeta de los simios, aunque triunfa en otros tantos. Yo creo que los puntos a favor son más que los puntos en contra, y estamos ante una película, pues, de los últimos tiempos de Hollywood, es decir, entretenida, pero distante, fría y que no emociona debido a eso, yo os digo, a la frialdad en la realización muchas veces. Nada más, por el momento, El reino del planeta de los simios es una película notable, pero que le falta realmente carisma en la realización. Para mí es una película de 7, 7,5 y bueno, esperemos que con todo ello de los errores se vaya aprendiendo. Espero que os haya gustado el review, que le deis un pulgar, eso me ayudará mucho, y que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.